Los partidos de fútbol fueron cancelados porque ya no había aficionados. Los bares cerraron sus puertas no por falta de bebidas, sino porque no había clientes. Los jueces recibían guantes blancos como símbolo de que no había crímenes que juzgar. Incluso las prostitutas abandonaron las calles porque se habían convertido a Cristo. Esta no es una escena de ficción, sino la realidad de un avivamiento que marcó a Gales a comienzos del siglo XX. Y detrás de este mover extraordinario estaba un joven llamado Evan Roberts. Evan nació el 8 de junio de 1878, en una familia sencilla y profundamente religiosa. Sus padres, Henry y Hannah Roberts, eran calvinistas metodistas y transmitieron a su hijo un amor sincero por la palabra de Dios. En aquella casa humilde, cada miembro tenía su propia Biblia. Evan usaba la suya con tanta frecuencia que las páginas estaban gastadas, marcadas por lágrimas y dedos ansiosos por aprender más del Señor. Desde joven, Evan enfrentó una prueba difícil. Tras un accidente que dejó a su padre gravemente herido, tuvo que abandonar los estudios para trabajar en las minas de carbón. Allí, en lo profundo y oscuro del subsuelo, no solo cumplía con su deber de trabajador, sino que también se convertía en una llama viva. Mientras otros mineros descansaban, fumaban o conversaban, Evan aprovechaba cada momento para hablar de Cristo. Distribuía versículos bíblicos, hacía preguntas espirituales y sin darse cuenta, ya estaba siendo moldeado como un líder en las manos de Dios. A los 13 años, Evan tuvo una experiencia que marcaría su vida. Durante una predicación, escuchó una frase que resonaría en su mente para siempre. ¿Qué harías si recibieras la plenitud del Espíritu Santo? Esa pregunta, tan simple pero profunda, se convirtió en una brújula para todas sus decisiones. Mientras otros jóvenes buscaban distracciones, noviazgos o diversiones, Evan prefería pasar noches enteras en la iglesia, estudiando las Escrituras, orando y clamando por mayor intimidad con Dios. Pronto esa entrega comenzó a llamar la atención. Algunos lo consideraban un fanático religioso, pero había algo diferente en él. Un amigo que compartió noches de oración con Evan relató: antes de dormir, solíamos leer la Biblia y orar. Muchas veces lo escuchaba clamar con gemidos profundos. No entendía lo que decía, pero sentía un santo temor, como si estuviera ante alguien que tocaba el cielo. El joven minero se convirtió en un intercesor apasionado. Pasaba horas de rodillas, llorando por la salvación de su nación. Creía firmemente que Dios podía transformar por completo a Gales. En 1903, empezó a sentir algo aún más fuerte, un fuego que ardía en su corazón. Decía: levanté mis manos y toqué llamas de fuego. Mi pecho arde esperando la señal del Señor. En septiembre de 1904, unos amigos lo convencieron de asistir a una reunión del evangelista Seth Joshua, quien llevaba años orando para que Dios levantara a un hombre común, pero lleno del Espíritu, para ser instrumento de un gran avivamiento. Sin darse cuenta, su oración estaba a punto de cumplirse. En aquella reunión, mientras predicaba Seth, Evan fue profundamente conmovido. Su corazón ardía y de sus labios brotó un clamor: Señor, quebrántame. Señor, dóblame ante tu voluntad. Ese momento se convirtió en la chispa que encendería un fuego imparable. Lo que vendría después superaría toda expectativa. El Espíritu Santo estaba por sacudir a Gales como nunca antes en la historia. La noche del 31 de octubre de 1904, un pequeño grupo se reunió en la iglesia de Moraya, en Gales. Nadie podía imaginar que ese culto sencillo se transformaría en el inicio de uno de los mayores avivamientos de la historia. Al frente estaba un joven de apenas 26 años, Evan Roberts. A diferencia de los predicadores tradicionales, Evan no se quedaba detrás del púlpito. Caminaba entre los bancos, hacía preguntas directas y desafiaba a los oyentes a rendirse completamente al Espíritu Santo. Su mensaje era simple, pero lleno de poder. Arrepiéntanse
abandonen todo pecado, obedezcan al Espíritu de Dios y confiesen a Cristo públicamente. Las reuniones comenzaron a extenderse por horas. La gente no se daba cuenta del tiempo porque la presencia de Dios era tan intensa que nadie quería irse. Muchos se arrodillaban, lloraban sin consuelo, confesaban sus pecados y experimentaban un perdón que los transformaba por completo. Pronto, lo que comenzó en una pequeña iglesia se esparció por todo Gales. Los templos no podían contener a las multitudes. Los cultos se prolongaban hasta la madrugada, y aun cuando las puertas se cerraban, grupos permanecían orando en las calles. Se reportaban casos de personas que, sin entrar en un servicio, eran alcanzadas por la convicción del Espíritu Santo al pasar cerca de las iglesias. El impacto fue tan grande que toda la sociedad cambió. Los bares cerraron porque no había clientes. Los estadios de fútbol quedaron vacíos porque hasta los aficionados estaban en las reuniones. Los jueces no tenían casos que juzgar porque los crímenes habían desaparecido. Incluso los mineros de carbón tuvieron que reaprender su trabajo. Antes acostumbrados a maltratar a los caballos, ahora convertidos, hablaban con tanta bondad que los animales ya no entendían las órdenes. Las noticias cruzaron fronteras. Periódicos enviaron reporteros y personas de distintos países viajaban a Gales para presenciar aquel mover. Se calcula que en solo 9 meses, más de 100,000 personas se convirtieron a Cristo. A pesar de ser el rostro del avivamiento, Evan nunca quiso protagonismo. Se negaba a ser tratado como líder o celebridad. En una ocasión, cuando un fotógrafo entró al templo, Evan se escondió detrás del púlpito para que solo Cristo fuera exaltado. Pero todo tenía un precio. Evan entregaba cada gota de energía al avivamiento. Dormía poco, ayunaba constantemente y pasaba días enteros en oración. Ese ritmo intenso le provocó un agotamiento físico y emocional. Sus amigos le pedían que descansara, pero él respondía: «Dios me hizo fuerte y valiente». Finalmente, su cuerpo no resistió y tuvo que apartarse del ministerio público. Aún así, el legado estaba sembrado. El fuego que comenzó en Gales se extendió a Inglaterra, Escocia, Estados Unidos y muchas otras naciones. Inspiró a movimientos como el de la calle Azusa en Los Ángeles, donde también se derramó un avivamiento histórico. Evan Roberts pasó sus últimos años lejos de los reflectores, pero su marca nunca se borró. El avivamiento galés sigue siendo recordado como ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando encuentra corazones rendidos por completo. La vida de este joven nos deja una enseñanza poderosa. Un corazón quebrantado en las manos de Dios puede transformar a una nación entera. Si esta historia tocó tu vida, compártela para que más personas conozcan la verdad sobre Evan Roberts y el poder de un corazón encendido por el Espíritu Santo.